Pero hablar de un hijo asesinado no es fácil. Hablar en casa es fácil, pero hablar en público es muy difícil. Yo no puedo hablar de él. Este es mi hijo. Este fue el hijo que me mataron, que me mató el gobierno venezolano. No es una estadística más. Era un ser humano, era una persona. Era un muchacho que comenzaba a ser hombre. Y precisamente por comenzar a ser hombre, empezó a entender la responsabilidad que tenía como ciudadano a la hora de reclamar lo que él consideraba necesario. Porque cuando él comenzó a tener conciencia de que sus compañeros de estudios, a diferencia de él, por el esfuerzo que su madre y yo hacíamos para que no tuviera carencias materiales en términos de alimentación, pero cuando veía que sus compañeros de estudio, algunos comían solamente una vez al día. Cuando él tenía que ir a las 3 de la mañana a hacer una fila al supermercado para optar a la posibilidad de comprar un frasco de mayonesa o un paquete de pasta, la canasta básica que cualquier familia puede tener en su casa. Él se empezó a preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto no se parece a lo que mi mamá y mi papá me contaban lo que era este país? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Y al cumplir los 18 años, me pidió permiso para ir a manifestar, acompañar a su hermano mayor, que ya mi hijo mayor manifestaba en respuesta a esas mismas preguntas. El 3 de mayo, a las 3:30 de la tarde, mientras, no me gusta mencionar el nombre de ese señor, pero mientras el ocupante de Miraflores bailaba a sabiendas lo que ocurría en las calles de Caracas, a las 3:30 de la tarde la Guardia Nacional asesinó a mi hijo. Dio un disparo en el cuello. Mi hijo se encontraba solo delante del contingente de las personas que portaban el uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana. Yo no sé si eran funcionarios activos o si eran personas a los cuales se les uniformó para eso. Él se encontraba solo, con los brazos abiertos, demostrando que no tenía ningún tipo de arma. E impunemente le dispararon en el cuello. No fue un disparo de advertencia, no fue una amenaza, fue un acto premeditado, el asesinato de mi hijo. Y el asesinato de más de 100 hijos, de 100 familias venezolanas, en todo el territorio nacional. Porque los disparos que se realizaron no fueron a las piernas, no fueron a los brazos, fueron a la cabeza, al cuello o al tórax. Eso responde a un plan premeditado para lo que ya mencionaba Loren, de amedrentar, de aterrorizar a la población para que no saliera a protestar. La última vez que lo vi fue a las 9:30 de la mañana, que él estaba esperando a su mamá, que venía de guardia. Mi esposa es médico pediatra, y ella tenía, para ese entonces, 20 años trabajando en uno de los hospitales que atendía un sector de la población más vulnerable de la ciudad de Caracas. Ella venía de guardia, a hacer una guardia de 24 horas. Se encontró con su mamá a las 5 de la mañana, porque estaba esperando la fila para optar a entrar al supermercado. Y yo a las 9:30 de la mañana, fue el último beso que le di a él fue a las 9:30 de la mañana. Nos encontramos allí y me dijo, llévate a Pepita. Pepita era su instrumento, porque él desde los 9 años formó parte del sistema de orquestas de Venezuela.
Comenzó en el coro, como cualquier niño, para aprender teoría y solfeo. Y luego se convirtió en la primera viola de su grupo, de su orquesta. Era el único varón de una fila de mujeres. Y me dijo, llévate Pepita porque yo tengo ensayo a las 2. Porque yo a las 11 de la mañana voy a ir a la Universidad Central de Venezuela, que me voy a inscribir por mérito en la Escuela de Medicina. A las 11:32, porque todavía te guardo su llamada en mi móvil, en mi celular. Me llamó para decirme, papá, ya yo hice el trámite de inscripción y me aceptaron. Voy a la casa y luego te llamo. Yo estaba en la Universidad Central de Venezuela porque yo formaba parte del equipo de investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Y a las 3 de la tarde, su instructor de judo me llama para decirme, estoy con los muchachos, con mi hijo mayor y con él, y con otros muchachos, en las inmediaciones de Las Mercedes, que es un sector de Caracas, porque vamos a organizar la protesta. A las 3:30, a las 3:32, me llamó nuevamente el instructor de judo y me dijo, ven a recoger a tu hijo mayor, porque Armando se lo llevaron al hospital. ¿Cómo recogía yo, cómo buscaba yo a mi mujer que estaba durmiendo, luego de una guardia, de haberlo visto y despedirse de él, para decirle, mira, nos mataron un hijo? Llegar a la casa, tenemos que salir, tenemos que ir a buscar a los hijos, tenemos que buscar a los muchachos. Y en el transcurso, en el coche, en el carro, en el transcurso, decirle lo que ocurría, no puedo describir el impacto, yo no puedo transmitirles porque entiendo que ustedes pueden ser solidarios en el sentimiento, pero son incapaces de entender, de sufrir en carne propia lo que significa saber que te mataron un hijo. Llegamos al hospital, a uno de los hospitales al oeste de Caracas. Ahí estaba mi hijo. Lo acompañé, le agradecí. Siempre le agradezco haberme dejado ser su padre. Siempre supe que lo quiso, que lo quería, siempre se lo dije. El día de su graduación como bachiller, yo lo ayudé a vestir, a peinarse. Lo besé. Dentro de la locura de saber que estaba allí, se presentaron obviamente los funcionarios de la Policía Judicial, diferentes cuerpos de seguridad del Estado, y alrededor de las 6:30 de la tarde, más o menos, me dicen, se van a llevar el cuerpo a la medicina forense, vámonos. Usted se tiene que dirigir a la sede principal de la Policía Judicial, que queda en el centro de Caracas. Yo me monto con mi mujer en el carro y en el transcurso desde el hospital a la sede, me percato que mi hijo mayor no está conmigo. Mi hijo mayor se lo había llevado a la Policía Judicial. Cuando yo llego a la sede de la sede policial, llaman a mi mujer y yo no supe dónde estaba ella ni dónde estaba mi hijo, sino hasta las 12 de la noche de ese día. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen lo que significa tener en la mente que el cuerpo de tu hijo asesinado fue llevado a la medicina forense sin tú saber si eso es cierto, no saber dónde está tu hijo mayor, no saber dónde está tu mujer, y tú en un pasillo esperando en una puerta que alguien te atienda y te diga qué está ocurriendo. A las 12 de la noche
me pude reunir con mi mujer y con mi hijo, y fue cuando me dijeron, usted puede ir a la medicina forense, a la médica, ya se me olvidó cómo se llama, a la morgue de Bellomonte, para que certifique que el cuerpo de su hijo está allí. La médico patólogo que se encargó de hacerle la autopsia se negó a irse en el momento y realizarla en el momento para que no quedara duda que la causa de muerte, que la razón, lo que asesinó a mi hijo fue un disparo, un proyectil en el cuello, y realizó, según ella, la evaluación más minuciosa que pudo, porque ya para ese momento habían asesinado a 33 muchachos, al momento que asesinaron al mío. Ese año, porque hay que recordar que para el 2014 ya también había ocurrido algún evento semejante, de esa década de los 2010, donde Venezuela protestó y se instauró el sistema de asesinato a los jóvenes. También murieron algunas personas adultas por acompañarlo. Yo acompañaba a mis hijos a la protesta. Si yo hubiese estado allí, lo más seguro es que el muerto hubiese sido yo y no mi hijo. A las 12 de la noche, a la 1, 2, 3 de la mañana, 2 de la mañana, me entregan el informe y me dice, guarde el informe, porque para desgracia de muchas familias, hoy en día, muchas familias no tienen el informe de necropsia, de la autopsia, perdón. No tienen un documento que certifique que se hicieron las diligencias para determinar la causa real de la muerte. Hay familias que no tienen copia del expediente del caso abierto, de la investigación abierta. Y se determinó que efectivamente es el contingente de la Guardia Nacional, los personajes que están aquí en Madrid, y que tengo constancia de que sí están. Mientras ese señor estaba al tanto e intentando modificar la realidad sobre lo que había ocurrido con el asesinato de mi hijo. Pero nosotros, al tener las pruebas en la mano, no pudieron hacerlo en el momento. La investigación que realizaba la Comisión de Derechos Humanos, que luego está en el informe del 40º, del informe de 2020, sobre las conclusiones de la misión internacional sobre los hechos de la República Bolivariana de Venezuela, hablan del caso de Armando y concluyen lo que ya nosotros sabemos, que la víctima fue víctima de privación arbitraria de la vida y que la Guardia Nacional Bolivariana estuvo involucrada. Nosotros, a través de los abogados, Foro Penal lleva el caso de mi hijo, y se ha pedido en más de una oportunidad la lista de las personas que participaron ese día, los responsables, los jefes de mando de ese día, para continuar con la investigación, y el caso está paralizado de finales del año 2017. O sea, es la fecha que nosotros no tenemos respuesta ni avance con relación al caso sobre la investigación que se lleva. De nuevo, ¿qué lo motiva? Lo motiva la situación que él conocía. Lo motiva también lo que nosotros hicimos con ellos, que fue mostrarle lo que era el país. Porque el país no era simplemente una estampa, una postal. El país había que conocerlo. Y ambos, mis hijos y mi mujer, yo por mi relación de trabajo con el campo y con el país, ellos conocieron el país sobre sus 4 puntos cardinales: la geografía del país,
la cultura de las regiones, lo que comía cada región. Ellos eran venezolanos integrales, no eran venezolanos urbanitas o citadinos, conocían el país. Y eso contribuyó a esa conciencia de país que tiene mi hijo mayor y que él tenía. De lo cual puedo sentirme o culpable u orgulloso, porque tal vez no hubiese despertado esa responsabilidad que ambos sentían con el país. Él quería ser médico, pero también quería ser músico. Él en ningún momento dejó de lado su vocación como músico. Y desde muy pequeño se decantó por la profesión de su madre, de ser médico igual que su madre. Él tenía un futuro, él tenía un futuro planificado. Futuro familiar, un futuro profesional, un futuro de país, porque ese era el país que nosotros le dijimos que existía, que existió y que podía existir, y que lamentablemente en las condiciones actuales parece que es un poco difícil que ocurra. Para no entrar en muchos más detalles, para no ser más, no revolver sentimientos o confundir sentimientos, nosotros esperamos que la justicia puede llegar. Tal vez no la vea yo, tal vez la vea mi hijo. Lo que sí estoy seguro, y lo he venido ya diciendo en un par de oportunidades, es que el contingente de personas que estaban allí eran personas jóvenes. Puede llegar la justicia, se les puede aplicar algún tipo, alguna medida, algún cumplimiento, alguna condena, pero cumplirán la condena y volverán a algún núcleo familiar en el cual ellos llegarán a la ancianidad y morirán acompañados de sus nietos y demás familiares. A mí me quitaron la oportunidad de tener nietos. A mí me quitaron la oportunidad de que él me acompañara en mi lecho de muerte. Y así como me pasó a mí, le ha pasado a todas las familias, que muchas de ellas no se les ha escuchado, que incluso algunas de ellas, de esas familias, se han desintegrado porque algunos padres se han suicidado, y de eso se dice poco. Muchas de esas familias han preferido callar porque inmediatamente a lo ocurrido, en el momento que ocurre el asesinato, el gobierno los contacta por vía telefónica para ofrecer dinero, vehículo, casa, para comprar conciencia. Y no fue que me lo contaron, porque me llamaron para ofrecérmelo. Hay gente que por miedo, porque tiene una familia numerosa, que tiene condiciones, que vive en condiciones menos favorables de necesidad, prefiere callar, prefiere quedarse tranquilo para no ver afectado ni su puesto de trabajo, el que lo tiene, ni para que le amenacen al resto de la familia. Nosotros salimos de Venezuela no por gusto. Nosotros se nos obligó, virtualmente se nos forzó a salir del país. Porque mi hijo mayor, la tarde previa al entierro de mi hijo, estuvo a punto de ser secuestrado por la seguridad, por organismos del Estado dentro del cementerio. Cosa que no ocurrió porque la gente que estaba allí, que nos acompañó, lo evitó. Pero días después hubo una persecución permanente de llamadas telefónicas, de amenazas a los teléfonos, mensajes telefónicos, preguntando el lugar donde se encontraba mi hijo. Nosotros ante esa situación de amenaza nos vimos obligados a salir del país. Porque nosotros, a diferencia de algunas otras familias que no les quita mérito,
nuestras generaciones, nosotros somos venezolanos de generaciones atrás. Tal vez nuestros ancestros españoles habrán llegado cuando la guerra de la independencia. Nosotros somos venezolanos de 100%, pero nos vimos obligados a salir del país. A nosotros no nos... El país por el cual yo trabajé más de 30 años, en diferentes aspectos, y en docencia, en investigación, me vi obligado a salir del país. Suena sencillo, pero no lo es. Las consecuencias psicológicas de eso, sociales, familiares, económicas, hay que pasar por allí para saber de qué se trata. Siempre trato de terminar recordando cómo ha sido la dinámica. Esto es una curva de cómo fueron los asesinatos a lo largo de entre 2004 y 2021. El año 2017 es el año horribilis de Venezuela. Recordar que la población objetivo eran los muchachos, los jóvenes. Que las mayores eran varones, pero también hubo muchachas, mujeres asesinadas. Y que, como mencioné, los disparos se encontraban en cabeza, tronco y en el cuello, básicamente. Es tarea de nosotros, las víctimas, es tarea de las personas que se han molestado en dedicar su vida, como Tamara, como Loren, como Antonio, como Miguel y como muchos otros, como el doctor Humberto. Eso no lo podemos olvidar. Nuestro trabajo, es una irresponsabilidad nuestra olvidar los muchachos, porque cada muchacho tiene un nombre, es una familia. No es un número, es una persona. En América Latina tenemos la mala costumbre de tener muy mala memoria y no recordar por nombre a quienes han dado la vida en algún momento de la historia de sus países por lograr un cambio en beneficio de todos. Es nuestra obligación recordarlos a todos y cada uno. Les agradezco su atención y deseo que parte de la información que les hemos brindado sirva para que puedan entender un poco más qué es lo que ocurre y sigue ocurriendo y ha ocurrido en Venezuela desde que comenzó este sistema nefasto, a pesar de haber llegado a través de las urnas en 1998. Los que conocimos Venezuela antes de 1998 sabemos que esto no es el país que nosotros íbamos a hacer. Lamentablemente muchos conocen, tanto dentro como fuera, el país de hoy en día, que no refleja para nada lo que era y lo que pudo haber sido Venezuela. Muchas gracias.